Seguimos en vivo a través de la señal de The News. A usted gracias por estar al otro lado de la pantalla. Latinoamérica, entre las noticias importantes, hoy tenemos que hablar del comienzo oficial de la COP30 que se lleva a cabo en la Amazonía, Brasil, allí en Belém, y que esta vez es el lema de hablar de Amazonía en la Amazonía y reúne a unos 50.000 asistentes de unos casi 200 países. Para entender la importancia de esta cumbre, de los presentes y de los ausentes, vamos a conversar con Manuel Pulgar Vidal, es líder de cambio climático y expresidente de la COP. Manuel, gracias por su tiempo. Bienvenido a la señal de News. ¿Usted cómo está? Muy bien, encantado de estar con ustedes y compartir algunas ideas sobre la COP. Excelente. Tomando en cuenta además que usted fue expresidente de esta misma COP y que ha estado presente en esta cumbre, hablemos de la importancia de esta reunión en pleno 2025. Es cierto, fui presidente hace 11 años ya en la COP20 en Lima el año 2014. A ver, creo que esta COP es tan importante como lo fue el año 2015 cuando logramos adoptar el Acuerdo de París. ¿Y por qué? En especial porque los eventos climáticos extremos siguen golpeando al planeta, mucho a América Latina, que seguimos sin lograr que las acciones climáticas adoptadas nos pongan claramente alineados al objetivo, que no incrementar la temperatura en más de 1.5, pero probablemente aún más, y esto todos los televidentes van a entender, porque estamos en un momento de negacionismo climático y estamos en un momento en donde algunas políticas, en especial en algunos lugares del planeta, en los Estados Unidos, están rechazando las acciones climáticas e intentando que continuemos con las prácticas tradicionales de explorar y explotar combustibles fósiles, seguir usando vehículos de combustión interna y retirarnos de la transición energética que implican las energías renovables no convencionales. Por lo tanto, es un momento difícil para el proceso climático y por eso la COP se vuelve tan importante, como lo mencionaste, más aún porque es en la Amazonía en donde vamos a poder combinar objetivos climáticos con objetivos de protección Claro. y manejo de la diversidad biológica. Sí, había leído más temprano y me gustó esa frase de hablar de la Amazonía en la Amazonía, y esto también deja un mensaje importante. Me gustaría, Manuel, preguntarle cuál es el indicador o cuáles son los indicadores que nos hacen hoy entender que estamos en una fase crítica, y es por la cual hay que no solo preocuparse, sino ocuparse por nuestro planeta. Te diría dos indicadores. Primer indicador, incremento de la temperatura. Desde el inicio de la era industrial de la quema de combustibles fósiles, que fue hace ya 2 siglos o a finales del siglo XIX, la temperatura se ha venido incrementando a un nivel que ya se incrementó en promedio alrededor del planeta 1.2 grados. Y con esos 1.2 grados tenemos los eventos climáticos que hoy día se ven reflejados en inundaciones, deslizamientos, retroceso de glaciares, incremento de la temperatura superficial del mar, alteración de las corrientes marinas, entre otras, que golpean en especial a los estados más pobres, a los estados insulares y a las poblaciones más pobres, por ejemplo, en los Andes de nuestro continente. Por lo tanto, un primer indicador es el incremento de la temperatura. Con los compromisos climáticos ya asumidos, seguiríamos llevando ese incremento hasta los niveles de 2.3 grados, que sería bastante catastrófico para el. Y el compromiso que asumimos era que esa temperatura no se iba a incrementar en más de 1.5. Resultado de esta reflexión es todavía falta que seamos más ambiciosos en encaminar las transiciones, en salir de los combustibles fósiles y en lograr que ese incremento de la temperatura no sobrepase el 1.5. Segundo indicador, voy a ser más breve, el indicador de los eventos climáticos extremos. Estos eventos climáticos extremos que ya mencioné son cada vez más frecuentes, son cada vez más impactantes, son cada vez, tienen una mayor consecuencia en especial en la economía, en la infraestructura, en los grupos sociales, en sus propias actividades, hasta en las actividades diarias. Por lo tanto, ese es un indicador que nos lleva a actuar con sentido de urgencia. Ahora, me gustaría, Manuel, teniendo en cuenta estos indicadores y lo que yo decía en un principio, unos 50.000 asistentes, por dar una cifra genérica, tenemos que hablar de cómo llega América Latina a esta cumbre. ¿Usted cómo ve a nivel de voz, de frente, cómo los ve? ¿Unidos, desunidos? ¿Cómo está América Latina? ¿Un Lula da Silva, un Gabriel Boric, un Gustavo Petro? A ver, una respuesta sin caretas, fragmentada. Lamentablemente, América Latina desde hace 25 años en el debate climático ha mostrado mucha fragmentación. Por razones ideológicas que nos han dividido como continente, por razones económicas, por múltiples razones, no hemos sido capaces de unificar una voz para aprovechar este debate climático
ser escuchados y beneficiarnos de lo que implica mayores recursos, mayores capacidades que este debate nos podría generar. Por lo tanto, eso no ha cambiado. Cada país de América Latina está representado en un bloque distinto, lo que no es nada bueno. Y eso, por ejemplo, no ocurre con África. África tiene la Unión Africana, que Sí, reúne a todos los países de África con una sola voz. América Latina no ha sido capaz de ello. Entonces, ¿cómo veo a América Latina en esta COP? ¿Quieres que te diga algo nuevamente sin careta? Yo a espero que ver, América Latina, participando en esta COP, entienda que este ya no es un debate político. Este es un debate fundamentalmente económico y social. Es económico porque ser responsable, el ser climáticamente responsable, nos asegura competitividad y desarrollo. No serlo nos asegura retraso. Y yo creo que eso es algo que los países en América Latina no han entendido del todo porque dependemos mucho de los combustibles fósiles. Países que tienen petróleo, que tienen gas, que tienen carbón, estos combustibles fósiles que están disponibles, que tienen tradición en su uso, hace que no salgamos de esa trampa y no nos encaminemos adecuadamente. Y segundo, es social, porque justamente el cambio climático, además de ser un tema económico y de competitividad, es un tema de vulnerabilidad. Los países son vulnerables no solamente por los ecosistemas, los países son vulnerables porque pueden ver alteradas actividades económicas y grupos que se dedican a esa actividad como las pescas, cultivos nativos de los Andes, pérdida de biodiversidad en la Amazonía. Hay un conjunto de elementos sociales que nos obligan a que América Latina esté más atento y sea más consciente de lo que significa este proceso. claro. Ahora, Manuel, hablábamos de los presidentes que dijeron presente. Hablemos de los grandes ausentes en esta COP30. ¿Qué realmente qué tan influyente, qué tan impactante es que Estados Unidos hoy, por ejemplo, no esté o que sus políticas en cuestión al clima hayan sido tildadas por la misma prensa estadounidense débiles, de baja intensidad? ¿Usted cómo lo ve? A ver, primero empecemos planteándole a la audiencia que Estados Unidos es efectivamente uno de los actores más importantes por emisiones de gases de efecto invernadero a nivel histórico. Es el país que más ha emitido a niveles históricos. Ya a niveles actuales es China en volumen el que emite más gases por año. Entonces su ausencia definitivamente tiene un impacto. Pero que eso conlleve a que el proceso se cancele, se detenga, se ralentice, yo creo que no. ¿Y por qué no? Primero que es la segunda vez que Estados Unidos actúa de esta manera, que se retira del Acuerdo de París. En el primer mandato de Donald Trump no hubo esa consecuencia, Ujú, ahora estamos en un segundo mandato. Pero en realidad, ¿por qué es que no ocurre esa consecuencia negativa que lleve a que este proceso pueda cancelarse? Porque felizmente este es un proceso que siempre ha tenido una visión de largo plazo. O sea, siempre hemos sabido que los objetivos, por ejemplo, de no incrementar la temperatura promedio del planeta es de aquí a final de siglo. Siempre hemos sabido que nuestro objetivo de llevar las emisiones a que sean de neta cero, ¿no? Sea el 2050. Siempre hemos sabido que queremos bajar alrededor del 50-60% de emisiones de aquí al 2030. Entonces, si el mundo es capaz de mantener esta visión de largo plazo, estos problemas políticos del día de hoy podrán sobrepasarse. Pero además, porque hoy día el mundo ha cambiado. Hoy día la gran tecnología verde básicamente se produce en China. El gran productor de vehículos eléctricos, de paneles fotovoltaicos, ujú. incluso de turbinas para energía eólica, es China. Pero China no es el único actor que está cambiando significativamente de manera positiva. El sudeste asiático, incluso Brasil con combustibles sostenibles para la aviación. México también es un actor bastante importante. Entonces, creo que sí hay un cambio de las jurisdicciones prioritarias y coaliciones que se arman para atender este debate climático, entendiendo, y con esto termino esta respuesta, Estados Unidos va a volver al debate climático. Eso es inevitable. Este es un proceso irreversible e indetenible porque es un proceso económico. Y Estados Unidos va a reparar que estando fuera de este proceso son ellos los que pierden Claro. competitividad. Entonces Estados Unidos va a volver y el proceso va a continuar. Interesante y tal vez paradójico, ¿no? Corríjame si usted no lo ve de esa manera, como China es la que emite más gases por año, pero a su vez es la que va hacia adelante con tecnologías que permiten el think green, pensar en verde. Sí, es paradójico. Ahora, hay que entender que China inició este proceso hace ya muchos años. ¿Y saben por qué lo empezó? Por calidad del aire. Cuando China reparó lo que implicaba su crecimiento en relación a la salud de la población y se dio cuenta que las condiciones de calidad del aire de sus ciudades eran dramáticas y podían matar poblaciones, China empezó a reparar en la necesidad de introducir tecnología que no generase tanta contaminación.
y luego se empezó a asociar más al debate climático, y en esta asociación al debate climático, incluso bajo la presidencia de Obama, en asociación con los Estados Unidos, empezaron a desarrollar su propia tecnología. Hoy día, como mencioné hace un momento, la introducción de vehículos eléctricos chinos es inmensa. Cuando uno mira cómo ha evolucionado la producción de vehículos desde que se lanzó el primer vehículo, Estados Unidos dominaba ese escenario, hoy día es significativamente China. Pero no solo es eso, son un conjunto de otras tecnologías que están cambiando la manera como la economía se comporta. Eso no ocurría en el pasado. China definitivamente es un actor significativamente distinto al que solía ser como país en vías de desarrollo. Hoy día China es una potencia emergente y Claro. todos lo reconocen. Entonces, hay muchas paradojas, sí, pero definitivamente creo que hay países que sí entienden que su competitividad depende de ser climáticamente responsable. Manuel, para despedirlo, necesito un mensaje breve para quienes nos están escuchando. ¿Por qué es importante que América Latina cumpla con lo que hoy se propone en Belén, Brasil? ¿Por qué no es una cuestión solamente de líderes, sino también de cada uno de los individuos? América Latina tiene que cumplir con su responsabilidad climática porque es la única manera de atender las necesidades sociales urgentes de hoy y porque es la única manera de encaminarnos ahora sí y de manera directa hacia el desarrollo que todos queremos alcanzar. Manuel Pulgar Vidal, líder de Cambio Climático y también expresidente de la COP, gracias por su tiempo, gracias por sus precisiones. Tenga una buena tarde y ojalá podamos lograr hoy lo que se propone en esta importante cumbre. Un placer y espero hasta otra oportunidad.